En esta obra, Courbet nos muestra una escena desdramatizada de la muerte. En el escenario natural del paisaje del Franco Condado aparece en primer término una fosa excavada en la tierra, en torno a la cual se agrupan de manera estática un numeroso grupo de personajes populares de todas las jerarquías. Sabemos por una carta del autor a Champfleury que todos sus paisanos participaron como modelos de la representación, cuya finalidad, según el pintor, era reproducir una realidad en toda su simplicidad y crudeza. El interés por el arte desencadenó la aparición de nuevos museos y galerías que permitieron un mayor conocimiento de otros pintores. Sin lugar a dudas, la llegada del arte japonés a París, centrado principalmente en la tienda de objetos orientales de la calle Rivoli, la Porte Chinoise, 1862, permitió contemplar una pintura con colores planos y simples, un método sintético de la luz y unas sombras en los grabados de Hokusai que revolucionarían el mundo pictórico europeo. Mientras que Degas conseguía salir del ambiente aburguesado en el que se había formado, comenzaba a frecuentar cafés y musicales al lado de otros impresionistas como Manet. Es en esos momentos cuando también pasan por sus manos las primeras estampas japonesas que el grabador Braquemont, amigo suyo, había distribuido por París en 1856. A diferencia de los impresionistas, cuya poética se encontraba en las escenas al aire libre, Degas se concentraba en las escenas más cotidianas. No obstante, algunas obras del artista se centran en el campo abierto, en la naturaleza, donde capta el desplazamiento de los caballos que a su vez constituía un nuevo espacio pictórico con pinceladas rápidas. En Coche en las carreras se advierte ese ejercicio que Degas ya había iniciado desde hacía algún tiempo. Apuntes rápidos, nerviosos, elegantes, etc., que dotan a los caballos y a los jockeys de vida propia. En Pontoise, entre los años 1872 y 1874, cuando pinta entre otros cuadros La casa del ahorcado, 1873, el pintor francés Pissarro ayuda a Cézanne en su producción artística. Allí buscaron la manera de realizar, o lo que es lo mismo, de sentir la naturaleza. El propio Cézanne escribe: Siempre estábamos juntos, y cada uno de nosotros tenía presente lo único importante, su propia sensación. El campo es realmente sorprendente. He ahí las sensaciones que no puedo expresar. Es mejor sentirlas. Comienza su proceso de simplificación, con abstracción de las formas naturales, predominio de la línea recta y la concepción de las casas como enormes volúmenes cúbicos. Aplica pinceladas cortas, sobre todo amarillos y verdes. Hay profundidad pero no perspectiva, y no hay distancia entre las diversas partes que parecen estar encajadas. El cuadro figuró en la primera muestra impresionista en abril de 1874, causando un gran escándalo entre el público, según algunas crónicas de la época como la publicada por Leroy en el Charivari del 25 de abril de 1874. Los paisajes pintados durante los años finales de los 60 y primeros de los 70 en París y a las orillas del río Sena, como La Grenouillère, 1868, muestran el estudio de los reflejos de la luz sobre el agua. Se podrían considerar como los primeros estudios impresionistas, pero no siguiendo los legados de esa teoría, sino por la nueva relación de Monet con la naturaleza. En el puente del Argenteuil nos encontramos con uno de los rincones predilectos de Monet realizado durante su primer año de estancia en Argenteuil. La escena está casi deshabitada, tan solo 2 hombres se encuentran en la orilla del río. No existen barcos, ni fábricas, ni paseantes urbanos elegantemente vestidos. Monet busca el silencio, quizás recordando a sus primeros maestros de Barbizon. Abundan los colores terrosos en contraste con sus visiones de las orillas del Sena en Argenteuil. El artista encontró en estas vistas 2 interpretaciones muy distantes una de la otra. En la primera, el pintor de la vida rural de la escuela de Barbizon, y en la segunda, el pintor paisajista de la vida moderna. Esta tela de más de 2 metros de largo fue pintada en un jardín donde todos los días sus amigos le ayudaban a transportar la tela de un lugar a otro. Renoir se sentía muy atraído por la atmósfera que se proyectaba en ese lugar.
El momento de reunión era el domingo por la mañana, donde encontraba a las modelos que posaban en los talleres de los pintores, sobre todo a Estelle, sentada en un primer plano con vestido a rayas azul y rosa. Junto a ella, otros amigos del artista como Lamy, Goenet y Georges Rivière. En medio de la composición se encuentra el pintor español Vidal de Solares y Cárdenas bailando con Margot. El pintor tenía 35 años cuando realizó esta obra, en la que muestra una compleja composición al aire libre, donde el movimiento de los diferentes grupos crea espacio. Le interesa sobre todo los efectos que produce la luz y la sombra a través de los árboles y cómo aquellos se proyectan sobre las figuras. Semejante impresión se observa también en la obra titulada El columpio. En septiembre de 1888, Vincent escribe a su hermano Theo: La cuestión de pintar las escenas o efectos de noche en el lugar y la noche misma me interesa enormemente. Esta semana no he hecho absolutamente nada más que pintar, dormir y sentarme a comer. Esto significa sesiones de 12 horas, de 6 horas y según y después sueños de 12 horas de un solo tirón también. He realizado el estudio de un café por la noche visto desde fuera. En la terraza están sentadas pequeñas figuras, bebiendo. Un enorme farol amarillo ilumina la terraza, la fachada de la casa, la acera e incluso extiende su resplandor hasta la calle adoquinada que adquiere una tonalidad rosa-violeta. Las fachadas de las otras casas de la calle, que se alarga bajo el cielo estrellado, son azul oscuro o violeta. Ante ellas se encuentra un árbol verde. Aquí tienes un cuadro nocturno sin negro, solo con un bello azul, con violeta y verde. Y en este ambiente, la plaza iluminada se tiñe de un pálido amarillo azufre y un verde limón. Después de la disolución de El Puente en 1913, Kirchner empieza a pintar casi exclusivamente escenas de las calles de Berlín y en 1931 escribe: La luz moderna en las ciudades, el movimiento en la calle, esos son mis estímulos. Una nueva belleza cubre la tierra. La observación del movimiento excita mi pulsión vital, fuente de creación. Sus inquietantes mujeres encerradas en abrigos largos, estiradas y geometrizadas por contacto con el cubismo y el futurismo, se paran delante de los escaparates o se mueven por calles de perspectivas aceleradas, en un mundo tenso a punto de estallar. Esas mujeres, situadas en el centro de la plaza y tan grandes como los edificios, son las protagonistas, mientras los hombres, pequeños, las miran o se dirigen tímidamente hacia ellas. Es la culminación de la imagen del gran masturbador que había tenido un gran impacto en el espectador. El reloj no sirve, no es materia, no funciona, de manera que aparece la estructura blanda simbolizando la idea pasional, vivencial y no racional, sobre la cabeza del gran masturbador como una masa viscosa, con un ojo, una pestaña y una gran nariz. Es el triunfo de los sueños que no están controlados por nada. Es el canto al triunfo del deseo sobre la realidad. En definitiva, la capacidad de Salvador Dalí para mostrar, mediante imágenes inéditas, los mitos eternos del ser humano. Otros estudiosos insisten en la victoria del deseo sobre la presencia obsesiva del tiempo. Parece que estaba vinculado a una reflexión sobre la teoría de la relatividad, en la cual la postura de Dalí, que abogaba por acabar con el existencialismo y con la angustia del hombre ante su propio destino, lideraba a un gran sector del público. A veces se considera el Guernica la contribución de Picasso al pabellón de la República Española en la Exposición de París de 1937 como un hito final en sus relaciones con el surrealismo, aunque una obra como esta se resiste a cualquier adscripción. Pintada por encargo del gobierno español, Picasso hace un cuadro monocromo de impacto directo como alegato contra la agresión fascista en España y contra la guerra en un sentido más amplio. Pinta unos nuevos desastres de la guerra donde la violencia y el horror son protagonistas y lo hace con medios muy depurados, pocos elementos, pocos colores, ningún relieve y una carga expresiva muy fuerte. Picasso pinta el único cuadro histórico de nuestro siglo, un cuadro en el que los elementos vivos han desaparecido. Un friso monocromo
donde la muerte es el único protagonista, en un lenguaje propio que hace estallar el cubismo, como las señoritas de Aviñón hicieron estallar el lenguaje tradicional. En 1946, tras unos tanteos con texturas muy empastadas, Pollock crea lo que se considera su estilo clásico, que mantiene, con pocas diferencias, entre finales de 1946 y 1950. Se trata de la pintura de acción. Esa acción de pintar es lo que le interesa, el acto físico regido por impulsos interiores, el proceso más que la obra acabada, y rompe así con una tradición de siglos. La telaraña de líneas y colores que crea Pollock en estos años es además una telaraña gigantesca. Las dimensiones del cuadro se amplían, porque ya no es pintura de caballete. No le interesa crear una imagen irreal ni ilusionista, sino actuar en una arena que guarda la huella del paso del artista y que, puesta de pie, tiene dimensiones murales, habita el espacio del espectador, crea un ambiente y entra a formar parte de su vida. Una idea que traerá consecuencias importantes pocos años después. En esa arena se coloca el artista sin ideas previas, sin coraza y sin más armas que los pinceles, los cubos y los tubos de pintura, no buscando un resultado previo, sino asumiendo el riesgo que puede deparar lo desconocido. Nacido en Pittsburgh e hijo de inmigrantes eslovacos, Andy Warhol se instala en Nueva York en 1949. Trabaja en la ilustración y en publicidad para varias revistas, además de decorar escaparates. Empieza a pintar en 1960 y en 1962 hace las primeras serigrafías en tela con botes de sopa Campbell's y catástrofes para pasar enseguida a los mitos, Elvis y Marilyn. Su trabajo consiste en elegir una imagen, un estereotipo de los medios de comunicación, recortarla, encuadrarla, mandarla al taller de serigrafía y pedir una ampliación al tamaño deseado, decidir el formato final, el número de veces que se va a repetir, seleccionar los colores y hacer la impresión definitiva sobre papel o sobre tela. Warhol trabaja sobre una imagen ya dada que amplía y repite con pocas variaciones en un proceso que arranca de Duchamp.